En esta primera parte de lo que es el diseño editorial vamos a abordar una serie de conceptos. En este primer video vamos a ver particularmente lo que es la microtipografía. No nos olvidemos que la tipografía es el elemento principal o fundamental en lo que es el diseño editorial y todo el diseño web y el diseño para dispositivos móviles de alguna manera toma las premisas del diseño editorial y lo que hace es va adaptándose a nuevos formatos, a otro tipo de lectura, a otro tipo de relación color, figura, fondo y demás. Uno de los conceptos a tener en cuenta es el criterio de legibilidad, que es la cualidad de ser fácil de leer. Esto está relacionado a la tipografía para textos pequeños, es decir, la tipografía que yo voy a tomar cuando leo un diario, cuando leo un libro, una revista o cualquier publicación digital a través de la web y a ciertos modelos de display. Acá voy a hacer una diferencia porque hablamos de dos tipos de tipografía o una clasificación que es el grupo para texto y el grupo para display, que lo vemos enseguida. El segundo concepto a tener en cuenta es la lecturabilidad, que es la cualidad del confort visual. Es ese tiempo que yo paso frente a una pieza editorial sin que me resulte cansadora. Debe haber pasado en más de una ocasión que material que nos compartieron, ya sea a través de un PDF en la web o alguna publicación impresa, que hasta me cambia el humor, me resulte fastidiosa. Y esto está relacionado a que la tipografía que acompaña ese texto, es decir, la que da el nutriente a toda esa lectura, no es la adecuada. Porque la primera decisión que se toma en una pieza editorial es con qué tipografía voy a trabajar. Es fundamental conocer el mundo tipográfico, a qué tipo de público me voy a dirigir, qué tipo de comunicación voy a dar para después recién sentarme a diseñar. Hay toda una serie de investigación previa y sobre todo tener desarrollado lo que es el refinamiento tipográfico, un desarrollo del ojo, que eso, para eso trabajamos los diseñadores, es considerar qué tipografías son más pertinentes que otras. Por eso hoy vamos a empezar a hablar de la microtipografía. Bueno, a nivel de legibilidad hay varias determinantes o variables que aparecen. Nosotros vamos a ver algunas a nivel general. Acá vuelvo a retomar algo que había mencionado al principio, que es la clasificación en tipografías para texto y tipografías para display. Esta grande clasificación es que hay muchas, según la bibliografía hay diferentes maneras de clasificar, pueden ser históricas, pueden ser técnicas, pero nosotros vamos a ver estas dos clasificaciones. ¿Por qué? Porque nos vamos a centrar en la tipografía para texto. Fíjense que en la tipografía para texto, cuando uno la ve en términos generales, son muy parecidas unas a otras, no tienden a llamar la atención. No así pasa con las tipografías para display, que tienen mucha personalidad, ¿sí? Que de por sí ya llaman la atención. Hay cierta connotación muy expresiva cuando uno las ve. No hay que olvidar que cada diseño tipográfico, cuando se lo diseñó, tuvo una finalidad, ¿sí? Las tipografías para texto se les dice también transparentes, porque cuando yo leo un texto extenso no me detengo en la atención del detalle de la letra, sino en el contenido en sí. Y en cambio, las tipografías para display, lo más probable es que mi atención comience por la expresividad de esa letra. Acá tenemos algunos ejemplos. Bueno, adentrándonos al mundo de la tipografía, esta tipografía para texto, vamos a hablar de la microtipografía y el detalle. La tipografía para texto la vamos a clasificar en dos grandes grupos: las serifadas, ¿sí? Que es este bastón en donde se apoyan, que adopta esta forma a partir de la caligrafía, del apoyo de la pluma, y las sans serif o palo seco, donde presentan un trazo uniforme, a diferencia de las serifadas que presentan trazos gruesos y trazos finos.
Fíjense que acá hay una diferencia de tamaño, que en realidad estas dos tipografías, cuando uno habla en el mundo tipográfico, todas las tipografías se miden en puntos, ¿sí? Un 12 puntos que viene de manera determinada para escribir un texto en un archivo de Word. Supongamos que estas dos letras están en 12 puntos. ¿Qué me está diciendo? Que las tipografías serifadas en su caja, diseñadas para 12 puntos, su altura de X es más chica a diferencia de las palo seco. Esto es en términos generales. Acá hay una comparación de una serifada con una palo seco. Fíjense que el diseño de G es totalmente diferente, ¿no? Aparece acá la famosa oreja. No nos olvidemos que la letra, la forma de las letras, los nombres, están muy relacionados a la anatomía del cuerpo humano. Bueno, el renglón tipográfico, que es un sistema tetralineal de 4 líneas, acá me permite ver cómo quedan dibujadas estas letras en línea de base, altura de X, altura de mayúsculas y descendentes, sobre todo en minúsculas. Fíjense que en las serifadas generalmente las letras que asciendan sobrepasan de manera leve, estas son líneas auxiliares, lo que es altura de mayúsculas. Y la T, que es un caso particular, T no llega ni a altura de X, tampoco sobrepasa o toca altura de mayúsculas y menos línea de ascendentes. Y arroba, que también requiere de letras auxiliares, porque si bien toca altura de mayúsculas, desciende no a la altura de descendentes del resto de las letras. Acá vemos el comportamiento de algunas ascendentes y esto es una norma a tener en cuenta, que el texto en español hay una frecuencia de casi el triple de la repetición de lo que son las ascendentes. Acá vemos las letras descendentes y uno puede entrever a manera general que esta distancia hacia una ascendente es similar a una descendente, pero no es la misma. En las tipografías de palo seco, donde esta altura es más alta, la altura de X, fíjense que una ascendente coincide con lo que es una altura de mayúsculas. Y la letra T en este caso está de manera muy por debajo a esa altura. Bueno, acá tenemos una comparación de serifadas con un grupo de palo seco. Y recordar que una altura de X, una mayor altura de X, da mejor lecturabilidad del tipo, ¿sí? Pero no nos olvidemos, y vuelvo a repetir, cada letra, cuando fue diseñada, cada familia tipográfica tuvo una intención de... La intención de Verdana y Tahoma, que fue de hace 2 o 3 décadas, era para la web. Por lo tanto, presenta esta caja mucho más grande para leer en la web. Bueno, cuando no hay grandes diferencias, ¿sí?, entre una I y una J, es decir, la distancia en sus descendentes, porque fíjense que acá las serifadas presentan un punto redondo, las palo seco rectangular. Cuando no hay esa distancia, podemos llegar a tener problemas en las reducciones. Fíjense acá, ¿no? En este tipo de reducciones, en puntos chicos, puede generar confusión. Lo mismo pasa con la L minúscula y mayúscula, ¿sí? O cuando el trazo ascendente de H es corto, puede llegar a confundirse con lo que es una N. Entonces, una altura más pequeña de X me dice que de alguna manera esas ascendentes y descendentes van a ser un poquitito más largas. Por lo tanto, este espacio, el interlínea entre una línea y la otra, es mayor. Fíjense en el caso de Verdana, que si bien tiene una caja de X más alta, sus ascendentes y descendentes son más cortas y ese espacio es un poco más chico. Esto me da la sensación de mejor lectura, de más aire, y en Verdana no. Estamos hablando en estos dos casos para interlineados normal. Tienen ambas el mismo punto tipográfico, acá en Garamond Pro y acá en Verdana. Pero, sin embargo, Verdana, al mismo punto tipográfico, en reducciones, si pudiésemos hablar de un punto 7, es más legible. Por lo tanto, no es que algunas estén buenas o estén malas. Lo aconsejable es un diseño balanceado, una moderada altura de X, donde haya claras ascendentes y descendentes. Por eso hay que hacer este primer estudio, que es el micro
de microtipografía, ¿no? Ver la tipografía en detalle. Vamos a ir pasando algunos ejemplos. Acá vemos una comparación de serifadas y palo seco. Y fíjense cómo en palo seco el serif, si bien distingue lo que es una E mayúscula de una L, en este caso son casi similares. Bueno, Futura, que es si bien pertenece a las palo seco, proviene de la familia de las geométricas, históricamente creada a partir de la escuela de la Bauhaus, donde había una premisa de un movimiento artístico de simplicidad y demás. Fíjense esta geometría, ¿no? Como todas las letras repiten esta cuestión modular del círculo. Esto es muy importante a tener en cuenta, que la mitad superior y el lado derecho de las letras generalmente son los que dan la particularidad o el reconocimiento a la letra. Fíjense lo que pasa con la G y la A en Futura, sin embargo, la G y la A en Calibrí, que mantienen sus diferencias. Y acá vemos cómo para un texto extenso sería mucho más complejo una lectura de corrido en Futura, porque cómo se aproxima esa A, esa O y esa repetición modular, que a mí me costaría distinguir lo que es una palabra de otra. Sin embargo, con Calibri yo tengo más facilidad de esa lectura.